¿Qué tal amigos viajeros? En esta ocasión nos dirigimos hacia los Picachos de Olá, así que acompáñanos en esta nueva aventura. Los tan conocidos Picachos de Olá están ubicados en la provincia de Coclé. Si deseas ir desde la ciudad de Panamá, podrás llegar en autobús desde la terminal de transporte de Albrook. Una vez aquí, se debe tomar un autobús que vaya hasta la terminal de Penonomé. Este tiene un costo aproximado de $6 y el viaje duraría unas 3 horas más o menos. Una vez en dicha terminal, se debe tomar el bus que se dirija hacia Olá, el cual tomaría entre 45 minutos y 1 hora más de viaje. En nuestro caso, iniciamos nuestro recorrido en auto desde el área oeste de la ciudad, tomando la vía panamericana y conducimos aproximadamente 2 horas hasta llegar a la entrada de Olá. Esta es la vía que nos trae desde la ciudad de Panamá y vamos a subir a los Picachos de Olá. Esta es la entrada que tenemos que tomar. Luego de unos minutos de haber tomado la entrada hacia Olá, ya podíamos ver las montañas que rodeaban el lugar. Una vez en el pueblo de Olá, pudimos ver la iglesia, la cual data del periodo colonial. Además, esta cuenta con una de las campanas más grandes y antiguas de todo Panamá. También se puede apreciar el parque central y algunos locales comerciales. Y por supuesto, aprovechamos para comprar algunas provisiones. ¿Qué tal amigos viajeros? Ya nos encontramos aquí en el pueblo de Olá en Coclé y el cerro que vamos a estar subiendo es el que sale en el fondo. Miren ese hermoso cerro, Cerro Los Picachos. Vamos a intentar subir hasta la cima y le vamos a estar transmitiendo todo lo que suceda en el camino. Luego de conducir aproximadamente 1 hora, llegamos a nuestro destino. Una vez en el lugar, procedimos a estacionar nuestro auto cerca del área donde se inicia la caminata hacia la cima. Ok amigos viajeros, ya estamos en el punto donde vamos a iniciar a caminar la finca de los Picachos. Y podemos ver la entrada. Aquí se puede dejar el automóvil en esta área o en la parte de acá, que es donde también se puede dejar el automóvil. Ahí se paga una módica suma a la persona del lugar. A partir de este punto se inicia el ascenso hacia el Cerro Picacho, el cual está aproximadamente a 530 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, la distancia que hay desde el lugar en donde se puede dejar el auto hasta la cima es de 1200 metros, con un ascenso total de 230 metros. El Cerro Picacho está dentro de una finca privada, en la cual los dueños cobran $2 la entrada por persona, principalmente los fines de semana o los días libres, aunque en los días de semana por lo general no se paga entrada. La dueña también nos comentó que en el lugar se puede acampar en la cima y así poder ver el amanecer.
Si te está gustando el contenido de este video, suscríbete, activa la campanita y regálame un like, y de esta forma me ayudarás a crear más contenido para toda la comunidad de viajeros. Por lo general, la temperatura del lugar en horas de la mañana está aproximadamente entre 23 y 25 grados centígrados, y al mediodía podría estar por encima de los 30 grados centígrados. El lugar tiene el clima característico de Panamá, el cual es tropical húmedo, lo que hace que se transpire mucho. Así que se recomienda subir al lugar en horas de la mañana o de la madrugada para así poder ver el amanecer y poder bajar del lugar antes del mediodía. De esta forma se evitan las altas temperaturas. También se recomienda llevar bloqueador solar, buenos calzados ya que el camino es pedregoso y en algunas zonas tiene una inclinación mayor a los 45 grados. También se debe llevar gorras o sombreros y ropa adecuada para protegerse de los rayos ultravioleta, además de estar siempre hidratado. Las mejores fechas para subir el cerro es en la temporada seca, que en Panamá sería entre los meses de diciembre y abril, aunque el clima de Panamá suele ser muy impredecible, pero en estos meses existe menos probabilidad de lluvia. ¿Qué tal, viajeros? Ya hemos llegado a la cima de los Picachos de Olá. Y aquí podemos ver la vista increíble de este lugar. Si te gustaría visitar este lugar o ya lo has visitado, escribe en los comentarios qué te pareció y comparte con nuestra comunidad de viajeros tus anécdotas y experiencias, y así podemos ayudar a otros a que tengan un viaje increíble. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, activa la campanita y regálame un like, y así me ayudarás a poder crear más contenido para ustedes, mis amigos viajeros. Y recuerda que viajando se vive más, porque viajar es vivir. Saludos y hasta una próxima aventura, viajeros.